Se cumplen 109 años de la Federación Chilena de Boxeo, pero ¿cómo se llegó a crear esta federación? Resulta que el boxeo llegó a Chile de una manera bastante particular. No tenía mucho que ver fervor por el combate de boxeo de manera deportiva, sino que se introdujo en Chile desde Valparaíso, donde había una colonia británica importante y también norteamericana debido a las actividades portuarias, y esto hizo que el boxeo entrara a nuestro país como, primero, un deporte de nicho, un deporte de las comunidades británicas, norteamericanas, donde se practicaba el prize fighting. Al menos tenemos algunos datos que desde 1851 la comunidad británica lo practicaba de forma particular y privada. De ahí a finales del siglo XIX, hacia 1896, el boxeo se extendió gracias a un emprendedor del boxeo que fue Juan Budinich. Juan Budinich se encargó específicamente de mover el boxeo por toda la quinta región en colaboración con otros norteamericanos y británicos, como era Joe Daly, un marino norteamericano, quien estaba muy asociado al boxeo en la zona, y James Perry, que era un británico que también practicaba el boxeo en la zona y lo ofrecían como actividad modelo prize fighting, donde se apostaba. Sin embargo, Juan Budinich lo que hace es establecer los parámetros de la práctica deportiva del boxeo. Él había aprendido educación física y boxeo durante su estadía en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, y incluso comenta en su biografía que él se pagó los estudios boxeando, y lo que trajo fue la implementación clara de las reglas de Queensberry, el uso de los guantes, los asaltos, los cierres de rounds, y así el boxeo se comenzó a expandir primero por Valparaíso hacia 1890 y posteriormente llega a Santiago en 1903, donde se establece principalmente en el Hotel Melosi, actualmente sería el Portal Edwards, ahí en la Estación Central, y también en la Bolsa de Comercio de Santiago. Es aquí donde el boxeo se transforma en un deporte masivo de práctica, junto con otros deportes de combate que también se practicaban en la época, como por ejemplo la lucha, el jiu-jitsu, que en esa época tenía que ser alguna variante del judo japonés. Recordemos que por ejemplo Perú tenía mucha inmigración japonesa, entonces existía esta raigambre en nuestro país y recorría en Latinoamérica haciendo seminarios. No cambian mucho las cosas desde esa época ahora. Cambalache se llama el tango, parece. Entonces, al ser Santiago en una ciudad en auge, existía un problema de seguridad, digámoslo abiertamente. En 1903 es el motín de la carne, por ejemplo, un motín célebre en la historia de Santiago, donde hay hechos violentos que transcurren en la capital. Por lo tanto, la necesidad de la defensa personal frente a olas de delincuencia que tenían mucho que ver con la inmigración campo-ciudad de comienzos del siglo XX, hizo la necesidad de encontrar deportes o métodos, sistemas de defensa personal. En la época, los más amplios, los más usados, los más populares eran el boxeo y la lucha grecorromana. ¿Por qué hago hincapié en la lucha grecorromana? Porque era un sistema de lucha donde no se usaban las piernas y prácticamente se basaba en derribos y bloqueos, en llaves que ocurrían siempre de pie hasta derribar al contrario. Entonces, estos sistemas fueron utilizados como sistemas de defensa personal y se difundieron entre las clases altas. Es aquí donde el boxeo llega fuerte a Chile, a Santiago particularmente, cuando en 1906 Juan Budinich, también Joe Daly, junto con Heriberto Rojas, un notable del boxeo nacional, son contratados por la policía de Santiago. Recordemos que en esta época no existe Carabineros de Chile, por lo tanto son policías locales, policías municipales, las que se encargan de establecer las distintas diferencias zonales de ejercer la policía. Entonces es la policía de Santiago la que contrata a Joe Daly y también a Juan Budinich para establecer un sistema de enseñanza a la policía de boxeo, y también incluía jiu-jitsu y estos señores parece que le hacían a todo. Así que comienzan a enseñar este deporte y este deporte se vuelve tremendamente popular. Hay registros claros de 1916, 1917, 1918 presentes en el Mercurio, donde se pueden rastrear que incluso a la semana en Santiago ocurrían 3 veladas. Esta cuestión hoy día sería totalmente imposible. 3 veladas que ocurrían simultáneamente en Santiago, donde se practicaba mucho el boxeo, comienzan a existir los clubes, comienza a pasar un fenómeno que ha sucedido también en los últimos años, que es como que explotan los clubes de boxeo, todo el mundo es profesor de boxeo, todo el mundo sabe
sabe, y esto hace, y también pasó en la Inglaterra del siglo XVIII, esto hace que las normas sean difusas. O sea, si se enseña de una forma en un lugar A, se enseña de otra forma en un lugar B y se enseña de otra forma en un lugar C. Por lo tanto, las normas comenzaron a ser un poco extrañas. O sea, voy a poner un ejemplo burdo, pero por ejemplo, si se enseñaba en un punto en Independencia, se podía enseñar técnicas de lucha combinadas con boxeo, y en un punto en Santiago se podía enseñar boxeo y bloqueos, pero no lucha. Y esto hizo que cuando los eventos públicos de boxeo se hicieran más populares, ocurrieran accidentes. Y esto fue lo que pasó. En 1911, en el Teatro Arturo Prat, ocurrió una pelea, un combate entre Adolfo Morales, el boxeador chileno, y William Daly, que era un boxeador panameño, quien generalmente tenía nombres rimbombantes como para dar la impresión de que venían de zonas súper exóticas y eran extranjeros poderosísimos. El asunto es que William Daly tenía una mayor talla, mayor experiencia, y el combate se realizó con guantes de muy pocas onzas, generalmente 2 onzas, a 20 asaltos, en un tablado que no era un ring acolchado. Esto tiene que ver con la protección del boxeador al caer. Y resulta que Morales cayó 3 veces durante su combate, fue asistido por el árbitro y levantado por el árbitro, dado que la afición chilena quería que ganara el chileno. Era un día de septiembre, muy próximo a las fiestas patrias, y Morales lamentablemente perdió la vida en este combate, donde no existía asistencia médica. Los jueces eran personas prácticamente del público. El árbitro continuó la pelea a pesar de que Morales cayó inconsciente en su primera caída y lo esperó para que este pudiera volver a pararse, ya que el público estaba enfervorizado. Entonces se sucedió este accidente. Fallece Morales y el boxeo en Santiago es prohibido. Al ser el boxeo prohibido, primero se cae un lucrativo negocio. O sea, si pensamos que habían 3 veladas a la semana, había un ingreso directo al boxeo profesional, y esto es lo que le daba mucho dinero. Entonces, el boxeo, de ser prohibido en Santiago, en la comuna de Santiago se tuvo que trasladar a comunas aledañas como Ñuñoa o Independencia, pero esto no es como hoy, no es que estuvieran urbanizadas, eran literalmente campo. Entonces el boxeo se tuvo que refugiar, porque también la prensa le cayó muy fuerte, se tuvo que refugiar en circos, y es en esta época donde aparecen los forzudos, que eran estos señores con trajes de leopardo que combatían con boxeadores. Hay combates contra luchadores, y se sabe que incluso un combate contra un judoka de origen japonés-peruano. Por lo tanto, el boxeo se transformó casi en un espectáculo de varieté y perdió gran parte de los ingresos. Entonces, hacia 1915, una organización liderada por don Benjamín Tallman, un empresario tabacalero, y bueno, y tenía un sinfín de empresas como construcción de vidrios, la construcción, se juntó con otros empresarios y crearon la Federación Chilena de Boxeo. El objetivo de la Federación Chilena de Boxeo era presentarse a las autoridades y decirles: miren, vamos a hacer estos encuentros con estas normas estandarizadas para el territorio nacional, que van a estar juzgadas por estos árbitros que están normados por la Federación, y van a establecer los parámetros para un combate. Por ejemplo, el tamaño de los guantes, una cantidad reglamentaria de asaltos, el medir los pesajes, el establecer que, por ejemplo, el ring no fuera un tablado, ni fuera de cemento, no fuera tierra, sino que fuera un ring de boxeo donde estuviera acolchado. En el caso que el boxeador cayera, pudiera al menos recibir un poco de contención. Entonces, la Federación Chilena de Boxeo lo que primero que da es estándares de seguridad. Estos estándares de seguridad, después de 1916 y hacia 1917, logran convencer a las autoridades de Santiago de volver a legalizar el boxeo. Entonces tenemos en cuenta que el boxeo estuvo prohibido cerca de 4 a 5 años. Esto puede haber sido totalmente problemático para las autoridades chilenas y bueno, para el desarrollo de este deporte, pero lo que vino a hacer la Federación Chilena de Boxeo fue establecer parámetros, normas, reglas que cambiaron de un deporte que no tenía ninguna regulación y al parecer tenía varios tipos de práctica, a un deporte más normado que permitió el desarrollo del boxeo como uno de los deportes más antiguos de la historia de Chile, teniendo incluso más años que la instalación del fútbol, siendo el principal deporte de nuestro país. Entonces el boxeo se encargó en aquella época, la Federación Chilena, de establecer normas y reglas para las competencias de lucha, de boxeo y también espectáculos de varieté. Es un origen bastante particular, siempre organizada por empresarios que se encargaron de fomentar el boxeo, de establecer una red de clubes y sobre todo de organizar y educar a quienes formaban y también arbitraban en el boxeo nacional. Esa es la importancia histórica de la Federación de Boxeo, formada en antaño por grandes empresarios que dedicaron tiempo y pasión a este deporte
para darle un origen tan antiguo. Son más de 109 años de boxeo. Síguenos para más en el legado del JAF.